Tengan muy buenas tardes, pueblos de todo el mundo y hermanos en Cristo Jesús. Sean todos bendecidos en gran manera. Esta es la tercera parte de la enseñanza del plan de Dios en su tiempo real. Es necesario que vayamos un poquito a ver lo último, a recordarlo para poder arrancar con el resto del tiempo. Eh, sí, quiero que recordemos que habíamos hablado de la semana que el Señor agarró para reordenar la tierra hasta el último séptimo milenio, que de esa semana, donde se cumplía una semana de 7000 años con el reposo del Señor. Luego también quiero que recuerden que estudiamos desde ese último día de reposo hasta estudiamos de ahí hasta la caída de Adán, que es todo este trecho que están viendo aquí con esta pelotita roja. Ese es un trecho de 35.000 años y quedamos pendientes. Si ustedes se fijan bien en el video último, en la segunda parte, les mostraba que íbamos a estudiar exactamente de aquí hacia la derecha, siempre llevando la medida de tiempo exacta. Ahora, vamos a poner aquí el puntito rojo. Cuando comienza el año 1, tenemos ya un año 1, un primer milenio, pero lo tenemos enfocado en 6 semanas. No está descrito así como año por año, sino en semana. Pero aquí donde vamos a partir, en la tercera parte, porque esta es la tercera parte de la enseñanza, del tiempo de Dios, el plan de Dios en su tiempo real. Ahora, donde está el puntito, comienza el año 1 de la semana número 7, porque nosotros todavía estamos en la semana número 7, pero la semana número 7 comenzó con el período de la conciencia. O sea, después que Adán peca, el día que a él lo sacan del paraíso, en ese momento arranca el primer día del primer año, del primer milenio de la semana número 7. No deben de perder esa línea de tiempo, esa idea, porque hablamos en año porque en la escritura, ya cuando la escritura está traducida a nuestros idiomas, pues nos relatan mucho en año por año, pero estamos montados en una semana. O sea, esto es como agarrar todo poquito a poco. No es como cuando hablábamos de las 6 semanas anteriores, que era por semana. Ahora vamos año por año. Habiendo explicado esto, quiero comenzar diciendo que cuando Adán peca, es castigado, es sancionado por el Señor, la serpiente, Adán, Eva, son sancionados, pero aún no son sacados del huerto. Tuvo un proceso y exactamente cuando él sale del paraíso es que arranca el primer día del primer año de esa semana número 7, que es la que les voy a hablar detalladamente, detalle a detalle, de evento a evento, año por año. Y vamos a comenzar diciendo de que en la escritura está escrita la gran historia de Caín y Abel, pero está escrita la historia. Pero no dice nada del tiempo que transcurrió en ese proceso de la historia de Caín y Abel, no aparece. Yo les voy a mostrar en las escrituras que se comienza a mencionar el tiempo
en esta semana, bíblicamente hablando, hasta cuando se menciona Génesis 5, 1 al 3. Hasta entonces. Así es que lo que quiero que comprendan es que desde que Adán es echado del paraíso hasta que murió Abel, escondieron 372 años. ¡Wow! ¿Y cómo es esto? Bueno, de toda la historia que se cuenta de Caín y Abel, no aparece ese periodo de fecha. Para comprenderlo, hay que estudiarlo a fondo. Y vamos a comenzar diciendo de que es increíble, difícil de entender, pero ocuparon las mismas escrituras para esconder algo que la escritura toda la vida lo había dicho o lo dijo en tiempo pasado. Pero en el presente, cuando las escrituras fueron pasadas, fue hecha con la famosa Vulgata Latina, o sea, se tradujo del griego al latín, y resulta que cuando se traducen las escrituras en el futuro a los diferentes idiomas, sale traducida del latín. ¿Qué quiero decir con esto? De que sí estaba escrito, pero lo escondieron de una manera maliciosa, malintencionada. Lo escondieron. Escondieron 372 años, así de exacto, desde que salió del paraíso Adán hasta la muerte de Abel, escondieron 372 años. Vamos a hacer un análisis con relación al texto de Génesis 5, 1 al 3. Y la palabra del Señor en las Escrituras dice de la siguiente manera: en el nombre de Cristo Jesús. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Versículo 2. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó al nombre de ellos Adán. El día en que fueron creados. Versículo 3. Pongan atención. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Cuando ya caemos al versículo 3 de Génesis 1 al 3, aquí nos metimos a un serio problema. ¿Por qué? Por la historia de la misma escritura, el árbol genealógico de la familia de Adán dejaron por fuera a Caín y Abel. Eso es imposible de ser, porque en el árbol genealógico de una familia tiene que estar todo, no puede estar hasta el tercero. Ahora, entiéndase que estamos hablando del periodo de la conciencia, o sea, ¿qué cosa es eso? Bueno, todos los nacidos de papá y mamá que ya pecaron. O sea, que después que fueron echados del paraíso Adán y Eva, los hijos nacen con la caída de Adán y Eva. Ahora, en la caída de Adán y Eva habían nacido Caín y había nacido el gran Abel. Pero en la escritura, para esconder los años de estos dos que no ponen en el árbol genealógico, y solo ponen al tercero, solo ponen a Set. Por eso ustedes leen las escrituras. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su imagen, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. ¿Dónde está Caín y Abel? Sí, Caín y Abel también eran de Adán y Eva. Pues déjenme decirlo que ese tiempo, más ese árbol genealógico, lo hicieron a un lado. Vienen y parten de Set. Pero ahora el otro misterio, el otro rollo más incómodo todavía, es que
El texto del versículo 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Es imposible que la Biblia diga que vivió Adán 130 años. Eso es imposible. Porque no hay que ir tan largo para darse cuenta que Adán, después que cayó, después que fue echado del huerto, Adán ya vivía. O sea, Adán y Eva eran eternos aún. Antes de caer a la conciencia, los hijos también. Pero aquí estamos hablando del periodo de la conciencia, de donde viene un Adán y Eva que no vivió 130 años. Para que nos demos una idea de todo lo que hemos estudiado, desde que Adán fue creado hasta que le nació Set, pasó un tiempo de 36.502 años. No podría nunca decirse vivió Adán 130 años y le nació Set. No, vivió Adán 36.502 años y le nació Set. Eso sí, conforme al tiempo de Dios, conforme a su calendario, conforme al tiempo que le enseñó a los hombres. Los hijos de Adán y Eva son los únicos en el periodo de la conciencia que las escrituras avala o puede decir, y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Si ustedes van a Génesis 5:6, van a ver que dice, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Ahí sí está correcto, porque Set es hijo de Adán. Pero no podemos decir, vivió Adán 130 y le nació Set. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que escondieron y qué es lo que quiere decir y vivió Adán 130 años y engendró a Set? Es muy sencillo. No es tan difícil de comprenderlo. Cuando la Biblia dice y vivió Adán 130 años y engendró a Set, se esperó Adán. ¿Qué fue lo que esperó Adán 130 años? Muy sencillo. Después que muere Abel, el gran Abel, se esperó a Adán 130 años para que naciera Set, para que le volviera a nacer otro sacerdote, porque déjeme decirle que estos que decimos que son patriarcas, estos hombres de Dios antes del diluvio, eran sacerdotes. Es algo que tampoco lo han querido decir, y no lo dicen, solo dicen que son los patriarcas, que son los padres de los creyentes antes del diluvio, pero nunca han dicho que ellos eran sacerdotes de Dios, entre ellos Set. Por eso es que hay allí una fecha especial y dice vivió 130 años. Esperó Adán, vivió esperando Adán que naciera otro hombre grande, importantísimo, entre Dios y los hombres. Y nació Set. 130 años de qué? Después que Abel había muerto. Entonces, esta fecha, este puntito que ustedes ven aquí, hasta aquí, sucedieron 372 años. Con Biblia es negado, porque no nos dicen, ni primero en el árbol genealógico no aparece Caín y Abel, jamás, no aparecen. Y dos, escondieron toda su historia. Cuando Abel muere en el año 372, entonces, aquí, para acá, dice Génesis 5, 1 al 3,
dice aquí en el cuadrito abajo, esperó Adán 130 años y engendró a Set. Si ustedes ven, ahí viene la línea de tiempo. Pero lo que aquí estamos debatiendo es que desde que salieron del paraíso hasta el 372 murió Abel. Y fue de allí que se esperaron, Adán y Eva, se esperaron de ahí, de esos 372, se esperaron 130 años para que les naciera otro sacerdote, para que les naciera otro gran hombre de Dios, y fue cuando nació Set. Ahora, después que Adán y Eva salen del huerto, del paraíso, Adán y Eva sufrieron grandemente por haber salido del paraíso. Porque les cuento, es más fácil salir de las tinieblas a la luz. Es más lindo que estar en la luz y volver a las tinieblas. Eso sí es más terrible todavía. Eso sí es terrible. Pues esto le sucedió a Adán, que para ellos fue terrible haber salido de donde era pura luz a donde había día y noche, y ellos le tenían pánico a la noche. Tan así que Adán creía que Dios les había mandado un tormento porque algo de una gran calamidad, porque la noche era oscura. Entonces Adán estaba sorprendido, estaba asustado. Asústense, creían que el sol era una gran calamidad con las 12 horas de luz que había en el día. ¿Cómo habrá sido ese paraíso que ellos sufrieron esa caída tan así que ellos se tiraban a matar, sufrían, tan así que querían morir y Dios los volvía a levantar, Dios los volvía a levantar, Dios en su misericordia los volvía a levantar? Cuando Adán y Eva se calmaron, principalmente Adán, según los escritos de Adán y Eva, principalmente Adán, fue uno de los que más sufrió, y también sufría Eva, pero el relato cuenta que sufría más Adán. Y como siempre, ¿verdad? Las mujeres son más valientes. Y resulta que al año le nace Caín, porque Adán se acercó a su esposa y les nació Caín. Les nació el primer hijo en el periodo de la conciencia. Ya dijimos que había tenido grandes civilizaciones en el pasado. Y les nace Caín. Pero luego, al año, tuvieron a Abel. Aquí pueden mirar ustedes el tiempo, que después de que salieron del huerto, luego en el primer año tuvieron a Caín, Génesis 4:1. Y luego pueden ver que en el año número 2 les nació Abel, Génesis 4:2. Y luego, de aquí, desde el año número 1 hasta aquí, muere Abel. Cuando Abel muere, se espera a Adán 130 años para que le nazca un gran hombre como Set. Y también las escrituras relatan al respecto. En Génesis 4:25, vea lo que dice las escrituras. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set. Vea cómo la Biblia relata, después de los 130 años que relata la Biblia. Y llamó su nombre Set porque Dios, dijo Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Se fija que el árbol genealógico estaba para atrás, no para adelante ni en medio, estaba para atrás.
porque Set era el hijo que le sustituía porque había existido en vez de Abel. Pues ese tiempo fue el que escondieron de la salida del paraíso hasta la muerte de Abel, fue el que escondieron. Nunca van a leer ese tiempo, pero ese tiempo sí existe, porque ese tiempo no fue borrado. Lo pudieron esconder ocupando las mismas escrituras. Lo pudieron tergiversar, lo pudieron confundir, pero ahí está. Porque la misma Biblia lo dice de una manera extrabíblica, pero verdadera. Porque si no fuera verdadero, no cuadraría nunca el plan de Dios. Esa es la mayor de las pruebas de lo que les estoy hablando. Ahora, a partir de estos 130 años, los judíos hicieron un conteo junto con Roma. Hicieron un conteo de el tiempo de que Adán fue sacado del huerto para nuestros días. Pero un tiempo que no les cuadra, un tiempo que no les da. El famoso conteo judío. Pero déjenme decirle que allá para el año 1200 había un hombre, existió un hombre que se llamaba Abraham de Toledo. Era judío ibero, o sea, judío español. Y este hombre, para allá, para el 1200 en adelante, para acá, él retomó los estudios del conteo judío y romano, porque no solo es judío. Y cuando él retoma estos estudios, luego 500 años después los tomó Abraham de Turrotiel, o sea, vieron otros que tomaron el estudio. Yo les aseguro que se molestarían porque el Ministerio de Tesoros Escondidos también retomó el estudio del conteo del tiempo de Dios. Eso somos nosotros. Y ustedes pueden ver aquí en esta lámina que tenemos este espacio de aquí del 372 año 502. Quiero explicarles esto. Este tramito de aquí, quiero explicárselo. El conteo judío y los estudiosos de ese conteo dicen que al vivir Adán 130 y nacer Set, entonces dicen ellos que ahí empieza el año número 1, que ahí empezó el conteo, ahí empieza el año, en esta semana número 7. Pero tarde o temprano, cuando sigamos con este estudio del tiempo de Dios, se van a dar cuenta que esto es completamente falso, de toda falsedad. Porque les aclaro que mientras ellos dicen que el año 1 son, hasta que nace Set, ya son 130 años, falso de toda falsedad. No. El tiempo real de Dios es desde que salieron Adán y Eva del huerto, del paraíso, hasta la muerte de Abel, son 372, más los 130 años que cuenta el conteo judío. Entonces, nuestro gran varón Set no nació en el 130 años que la Biblia describe como el año que nació Set. No, en todo caso, Set nació después de la salida del paraíso de Adán y Eva. Nació en el año 502. Y esta línea de arriba, es el famoso conteo de Dios. Este es el verdadero calendario
tiempo de Dios. Aquí lo tienen. Esta línea de arriba es el tiempo del Señor. Ahora, de aquí, después de el final de este asterisco tiene un valor de 372 años. Bien dice aquí las letras. Años ocultos de la caída de Adán hasta la muerte de Abel. Ahí lo tienen. Pero en esta línea de aquí abajo para acá, no podemos perder esa línea de abajo porque ese es el conteo judío y romano. Porque están de acuerdo de decir lo mismo. Lo mismo dice Roma. Pero está fichado, sobre todo como el conteo judío. El Roma está de acuerdo, Abraham de Toledo está de acuerdo. Y resulta que de aquí para acá es el famoso tiempo que dicen el conteo judío que es al que tiene valor. Entonces, cuando ellos dicen que desde que Adán empezó a vivir al 130 nació Set, Ministerio de Tesoro Escondido, en la línea de arriba cuenta, sin desincronizar las 6 semanas con la salida de Adán y Eva del paraíso y arrancando en la 7ª semana de trabajo del Señor. Nosotros decimos que desde el año 1 de la 7ª semana hasta que nació Set, no hay 130 años, hay 502 años. Esto analizándolo con las escrituras. Entonces, en el caso de Adán, dice la escritura que Adán vivió todos sus años, 930 años, y murió. Ponga cuidado. Pero eso no es cierto. Cuando la verdad es que Adán fueron todos sus días, todos los días de Adán, fueron 36.930 años, más los años ocultos que escondieron. Ahí hagan los números ustedes, porque no los toman en cuenta, porque la escritura cuenta el conteo judío y cuentan las escrituras, que es la donde está escrito los 130 años nació Set. Entonces la escritura dice así, que Adán vivió 130 y engendró a Set. Y fueron todos los años de Adán, dice 930, más los 372 que escondieron y no quisieron decir. Ahí pueden calcular ustedes cuánto es lo que vivió Adán. En realidad, en números reales, ¿cuánto fue lo que vivió Adán? Adán no vivió 930 años, vivió más los 36.000 más los 372 que no quisieron decir y que no nos quisieron contar. Esa es la edad de Adán. Ahora, la pregunta. Hemos hablado conforme a lo que la escritura dice con relación al relato del nacimiento de un hombre, que ya tenemos una guía de lo que escondieron, más la guía de la escritura, la que estudiaron y que dicen que desde que el hombre empezó a existir en la tierra, pues apenas era el año 130 cuando nació Set. Nosotros hemos revisado, les he demostrado que en la línea de tiempo eso no es así. Sí es así lo que está escrito, pero no lo que escondieron. Ahora, voy a mostrarles
después de haber leído lo que nos indica la palabra, voy a mostrarle con cálculos matemáticos si es verdad que esos 372 años los escondieron o no. Con unos números tan simples, con una matemática tan simple, tan pequeñita, que la persona más sencilla lo va a comprender, lo va a entender. Porque si no fuera así, que explique cómo cuadraría el plan de Dios en tiempo real, en su tiempo real, porque he afirmado que no tiene ni un día más ni un día menos. Tarde o temprano voy a llegar hasta allí. Vamos a llegar hasta ahí. Y es sencillo. Escúchenlo. El conteo judío romano dice que desde que vivió Adán hasta Abraham sucedieron 1948 años. Entiéndase que estos 1948 años lo parten ellos de aquí, de lo que dice Génesis 5:3. Ahí parten ellos. Y dicen que hasta Abraham, dicen que ellos que hay 1948 años. Y déjenme decirle que conforme a las escrituras, desde este punto rojo hasta Abraham, conforme al conteo judío, hay 1948 años. Lo estudiamos texto por texto. Aquí estamos estudiando el primer texto que nos cuenta que se nació en el 130. Solo que en el tiempo de Dios, en la línea del tiempo del Señor, fue el 502. Esa es la diferencia. Porque tomamos en cuenta lo que escondieron. Pero como ellos toman en cuenta solo lo que leen, entonces dicen que hay 1948 años. Y conforme a lo que leen, es verdad. Hasta Abraham en 1948 años. Comprobado texto a texto. Que ahí lo vamos a ir viendo. Vamos a revisar si es cierto que eran 1948 años desde que empezó a vivir Adán. Pues vamos a suponer que Adán vivió 230. Yo estoy enseñando que él vivió más y estoy enseñando los años que escondieron. Entonces, a esos 1948 años, usted va a sumar Mateo 1:17, dice que sucedieron desde Abraham hasta el Mesías. Dice la escritura, Mateo 1:17, que transcurrieron 1680 años. Ustedes no van a hallar en la Biblia 1680 años. Ustedes lo que van a hallar es de Abraham hasta David, 14 generaciones. De David hasta la deportación de Israel, 14 generaciones. Del final de la deportación de Israel a Babilonia hasta el Mesías, 14 generaciones. Esto nos da 42 generaciones. Y 42 generaciones por 40 nos va a dar 1680 años. Esto se lo explico para que no vayan a buscar en Mateo 4:17 1680 años, porque no lo van a leer. Van a leer la cantidad de generaciones que sucedieron desde Abraham hasta el Mesías. Ahí tienen 1680 años. Pero vamos a sumar otra cuenta. Osea 6:2 dice, a los 2 días salvaré a mi pueblo. O sea, los últimos 2000 años, el valor de la gracia, que es el tiempo de Dios. Y en el tiempo de Dios, no es 2023. Ese es en el tiempo de Roma. En el tiempo de Dios es 1963. Hasta ahorita que estamos hablando. 1963. Entonces, esas tres cuentas que les di, les va a dar un total de años conocidos en la escritura
de 5.591 años. Nosotros, para poder conocer lo que nos escondieron, necesitamos saber lo que leemos o lo que vemos, para poder entender y ver lo que nos leemos y lo que nos vemos. Entonces, nos da 5.591. Total de años, 5.591. Luego agregamos los 372 años ocultos. Y nos va a dar hasta nuestros días de ahorita 5.963 años. Tiempo real conocido hasta hoy que hablamos. 5.963 años. Faltarían para el 6.000, que es el tiempo total para redimir al hombre. Recuerden que el hombre va a ser redimido en el año 6.000. O sea, ahí termina la redención del hombre. ¿Cuánto falta para que termine la redención del hombre? 37 años. Vean qué interesante, que aunque Roma diga que es el 2023, también faltan 37 años. Se fijan que el tiempo de Dios es universal. Lo pueden tergiversar y enredar, pero el año de él, el tiempo de él es perfecto, exacto y es el real y es el correcto. En el tiempo de Dios, cuando sea el 2060, va a ser el 2000 de Dios. ¿Me fijan cómo Roma le adelantó al tiempo de Dios? Le adelantó. Mire, vea qué interesante cómo le adelantó al tiempo 60 años. Pero vean qué interesante. Para que llegue el 2000 de Dios faltan 37 años. Al de ellos también les hace falta 37 años para llegar al 2060. Interesante, ¿verdad? Pero ese es otro tema, eso lo vamos a ver después. Por lo tanto, cuando se cumplan 6.000 años, para que se cumplan 6.000 años faltan 37 años. No es que se oye decir por todos lados que estamos en el tiempo del fin, que estamos en los tiempos finales. Bueno, los tiempos finales. A los tiempos finales lo que le hace falta para que llegue el 6.000 son 37 años. Así de fácil y así de exacto. Dentro de 37 años, ahorita que estamos hablando, se cumplirán 6.000 años. Así es que aquí tienen una prueba en cálculos matemáticos. Ahora, y me dirán ustedes que esos son unos cálculos matemáticos que usted tiene. No, son bíblicos. Son bíblicos. Hay que estudiar las escrituras para hallar esas tres grandes cantidades. Y en este plan que estamos estudiando, nosotros vamos a seguir estudiando y les voy a seguir demostrando a dónde están los 1948 años. Y les voy a seguir demostrando dónde están los 1680 años. Y les voy a seguir demostrando esos 37 años que faltan. O sea, le estoy dando cálculos matemáticos que se lo voy a demostrar con las escrituras, que son tres cantidades grandes que son exactas, perfectas. A como es perfecta la cantidad de los 372 años que nos escondieron. A como son exactos y perfectos los 37 años que faltan para el año 6.000 y se termine la redención del hombre. Vamos a demostrarlo. Letra a letra. Poco a poco vamos a llegar hasta ahí. Ok. Ahora ya luchamos, ¿verdad? Por entender dónde están estos 372 años. Vamos en el 39 minutos, todavía tiene tiempo. Tengo tiempo. Así es que mi hermano, mis hermanos y pueblo en general, ciudadanos de todo el mundo, ahora que ya vimos y les di prueba y se la voy afianzando cada que estas partes
de enseñanza van pasando, voy demostrándole letra a letra, año con año, a dónde está lo escondido. Es increíble creer que con las mismas escrituras podemos combatir y podemos decir algo que en realidad Dios no lo ha dicho. Así es que queda dicho que la salida del paraíso de Adán en periodo de conciencia, 372 años pasaron hasta la muerte de Abel, y de la muerte de Abel al nacimiento de Set pasaron 130 años. Porque Dios, dice Eva, le repuso a Abel con Set. Imagínense cuánto se esperó Eva y Adán para que Dios les repusiera a Abel. Se dice que Set era un niño lindo. Lo dice en el sentido que, en el tal sentido que incluso la Biblia misma nuestra nos cuenta que a Enoc le nace un hijo. Y desde que nace ese hijo, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Déjenme decirlo que eso es cierto, pero aún exactamente en la Biblia no cuadra con lo que nosotros sabemos. Pero sí es cierto. Así es que, para Roma y para los judíos, Adán empezó a vivir en esos 130 años y le nació Set. Ahora vea el mecanismo para saber, para sumar el tiempo de una manera exacta hasta que llega Abraham. Voy a hablarles de eso. Vienen los estudiosos y dijeron, 130 años esperó Adán y le nació Set. Ahora voy a mostrarles con Biblia dónde sigue otro pedacito de tiempo. Aclaro que cuando el conteo judío dice que Set nació a los 130 años, nosotros en el tiempo de Dios exacto y correcto llevamos 502 años. Conteo judío lleva abajo 130 años. No olvide no olvide esa explicación. Ahora, ¿de dónde sale? Vamos a esta partecita de aquí. ¿De dónde salen de que el conteo judío lleva un conteo de 235 años? Mis estimados, ¿cómo calcularon ellos ese tiempo? Pues como lo calculamos, Ministerio de Tesoro Escondido en el tiempo real de Dios, pues así lo calculan ellos. Y dicen ellos, 130 se esperó a Adán para que naciera Set. Y luego las escrituras, en Génesis 5:6, dice, en el 5:6, ustedes van a leer así con exactitud. Vivió Set, el hijo que le nació a los 130 años, ese es Set, ¿va? Dice, y vivió Set 105 años y engendró a Enos. Entonces, ¿en qué año fue engendrado Enos? Dice el conteo judío que fue engendrado en el año 235. ¿De dónde lo sacaron? Bueno, porque ellos suman los 130 que se esperó Adán para que naciera Set, más los 105 que vivió Set y engendró a Enos. Entonces, ¿cuándo nació Enos? Enos nació en el 235 aquí. 235. Eso dice el conteo judío. Pero nunca olviden que ellos llevan 372 años que lo obviaron, los eliminaron. Porque en el tiempo real de Dios, Enos no nació en el 235. En el conteo de ellos sí, y conforme a las escrituras. Pero como ellos escondieron 372 años, entonces Enos nació en el 607. ¿Se fijan a dónde está la diferencia entre la línea de Dios y la línea
de los hombres del conteo judío romano, porque Abraham de Toledo siguió los estudios y ya probó lo que dice el conteo judío. ¿Cómo la ven? Algo que no podemos hacer nosotros, porque bíblicamente hasta el árbol genealógico cortaron a Caín y Abel, ni siquiera ahí aparecen. Está la historia en la Biblia, pero no está el tiempo de ellos. Mire que el tiempo de Seth sí está. Vea que incluso supuestamente hasta el tiempo de Adán, que vivió 130 años, hasta eso está. ¿Cómo la ven desde ahí? Mira, ¿dónde está el tiempo del árbol genealógico de Caín y Abel? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora, ¿ven esta otra casillita de aquí? Dice esta casillita que está aquí, esta línea de tiempo, que es esta que llevamos aquí, y aquí arriba va la del Señor, la del Dios Todopoderoso. Entonces se dijo en Génesis 5:9, vivió Enos, el hijo que le nació a Set. Vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. ¿Quién engendró a Cainán? Enos. Y entonces aquí aparece según el conteo del hombre, aparece que Cainán nació en el 325. ¿De dónde sacaron el 325? Muy sencillo. Sumaron al 235 a los 90 años que se esperó Enos, y eso va a dar la cuenta del nacimiento de Cainán. Entonces Cainán nace en el tiempo que los hombres contaban o empezaron a contar. Cainán nació en el 325. Sumaron los 235 del nacimiento de Nod y 90 años después, al sumarlo, da 325. O sea, en el 325 nació Cainán. O sea, el hombre ya va contando 325 años, supuestamente, del periodo de la conciencia, o supuestamente de la caída de Adán del huerto. Mis señores, mis hermanos, en el tiempo de Dios, que es este que llevamos arriba, Cainán nació en el 697, no en el 325. ¿Por qué? Porque este 325, ellos le restan los 372 que no le quisieron contar al mundo que estaban escondidos y que sí existían. Por lo tanto, este es el periodo, es el año que dicen que nació Cainán, y el Ministerio de Tesoro Escondido le cuenta a ustedes que ese año exacto y real era el año 697, después de que Adán y Eva salieron del huerto del Edén. Bueno, mis hermanos, mis estimados audiencia, hasta aquí llego con esta tercera parte de este video, de esta enseñanza, siguiendo la línea de tiempo. Hoy pudimos estudiar desde aquí hasta el nacimiento de Cainán. Quedamos en la semana número 7, quedamos de que llevamos estudiado 697 años. En la semana número 7, tomando en cuenta que el año 1 de la semana número 7 es con la salida de Adán y Eva del paraíso. Llevamos 697 años. Vea qué interesante. Por lo tanto, espero que estudien a profundidad, revisen bien las escrituras, ojeen bien los textos, los versículos, y van a ver que sí, la verdad de Dios no pudo haber sido escondida.
intentaron, incluso lo intentaron con las propias escrituras, esconderlo. No vayamos largo. Nosotros, si ustedes lo recuerdan, todo el pueblo de Dios estudia a Melquisedec. ¿Recuerdan a Melquisedec? Del que habla Hebreos capítulo 7. Fíjense que las escrituras dicen que sin padre, sin madre, sin genealogía, así dice la escritura. Pero eso no es cierto. Para que sepan, Melquisedec tenía genealogía, tenía padre y tenía madre. Pero lo escondieron. Por razones tontas, pero lo escondieron. Así de sencillo. Y no estoy diciendo que es que la Biblia es mentirosa y que la Biblia no lo dice. Sí lo dice, pero lo dice de una manera extrabíblica. Hay que ir a investigar y a estudiar. Por eso es que la escritura de nada sirve solo leerla. Número uno, se necesita el entendimiento que Dios le da a su discípulo. Pero uno, Dios tiene que abrirle entendimiento. Y por eso es que usted dice, wow, pero ¿por qué un hombre tan famoso, tan poderoso, tan leído, no puede explicar cosas mínimas en la escritura? Bueno, porque todavía le hace falta que el entendimiento le sea abierto. ¿Se acuerda que cuando comenzábamos estos videos decíamos que ni siquiera la teología romana, mano, yo hablo de la teología, yo no quiero ofender a ningún ministro ni ninguna oveja. Solo estoy hablando de lo que el sistema teológico desgraciadamente hizo en los hombres. ¿Cómo es posible que no puedan decir algo tan pequeño como cuándo nació nuestro Mesías? ¿Qué año nació? ¿Saben qué año nació nuestro Mesías? Nuestro Mesías nació en el año 3967. ¿Va a creer usted que no van a poder decirle eso al pueblo? Y a los ministros, la teología. ¿Y por qué digo teología romano-humana? Es muy sencillo. Todas las grandes instituciones enormes, las más altas, las más grandes esferas de teología, desde que fue inventada y fue puesta en uso y como enseñadores, toda la vida ha sido de Babilonia la Grande, mi hijo, nunca ha sido del pueblo de Dios. No, el pueblo de Dios no puede montar su teología, no, porque lo llaman hereje, le llaman ignorante, que no sabe las escrituras, le dicen analfabeto, lo tildan de analfabetismo bíblico, porque la teología del Señor que hay que ir a estudiar 3, 4, 5 años más, hay que ir a estudiar o al seminario, ¿verdad? La Iglesia Católica, para aprender a predicar de la palabra del Señor. Yo no estoy en contra de que hay que estudiar, pero más que estudiar hay que investigar. Pero analicen y juzguen ustedes, ¿qué les parece que nuestro Señor nació en el año 3967? Nuestro Señor no ha nacido ni en ningún año uno ni ningún año cero. Solo para que se den una pequeña idea. Es que es pequeñita. Si pusiéramos a hablarnos de todo lo que han escondido y lo que no han dicho, ni quiera Dios, esto es fatal. Dios. Por eso he creído que Dios va a hacer maravillas para poder salvar a su pueblo en todo el mundo. Dios me le bendiga, amados amigos, estimada audiencia, y Dios bendiga a todos mis hermanos en Cristo. Dios bendiga a todos los ministros del Señor que hacen su mejor esfuerzo por llevar la palabra en todo el mundo. Y investiguen, estudien este plan y tiempo real de Dios.